Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo y me acompañan el día de hoy mis amigos Guadalupe y Herman. Somos del Instituto Cumbres Oaxaca y hoy queremos hablarles de un tema muy importante en nuestra vida cristiana, el misterio de la Santísima Trinidad. Seguramente, una de las primeras manifestaciones de nuestra religiosidad como católicos ha sido el aprender a persignarnos. Y desde muy pequeños invocamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo haciendo la señal de la cruz. Esto nos hace acordar de nuestro bautismo, donde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fuimos bautizados y por ello formamos parte de la Iglesia y somos hijos de Dios. El credo, que es la oración que define y compila lo que creemos como católicos, nos acerca al gran misterio, y este misterio se nos ha revelado a lo largo de la historia. Es alrededor del misterio de la Santísima Trinidad donde se fundamenta nuestra fe, nuestro sentido de trascendencia y nuestra esperanza de volver a quien nos ha creado. Por ello, hoy les vamos a presentar cómo se ha conformado este símbolo de fe, qué concilios ayudaron a formular el dogma y la importancia de nuestra experiencia de Dios uno y trino. Buenas tardes. Hoy hablaremos de la formulación del dogma trinitario en el símbolo de la fe de Nicea Constantinopla, para lo cual debo explicar qué es un concilio. ¿Qué es un concilio? Cuando el Papa quiere tomar una decisión que abarca a toda la cristiandad, proclamar un dogma, modificar la organización de la Iglesia o condenar una herejía, puede convocar un concilio. Los obispos del mundo entero son llamados a Roma o a la ciudad que el pontífice haya escogido. Su presencia es obligatoria, salvo en caso de fuerza mayor. A la apertura de los debates, todos los asistentes prestan juramento. Juran que permanecerán fieles a la Iglesia y a su jefe. El texto del juramento fue redactado por el Papa Gregorio VII en el año 1709. El Santo Padre decide los temas que serán discutidos por el concilio. Tiene el poder de interrumpir la sesión o de trasladarla a una fecha ulterior. En el reglamento mismo del concilio se encuentra el ambiente de las asambleas de la Iglesia primitiva. Los votos son nominales y a la mayoría, pero aunque el Papa reúne a su alrededor solo una minoría, es siempre su punto de vista el que prevalece. La Iglesia en varias ocasiones se ha visto obligada a reunir a sus hijos más preclaros, ya fuera por su dignidad o sabiduría, y enfrentarse a una oposición destructora en cuanto a la doctrina, a la moral o a la disciplina de la institución. Estas asambleas reciben el nombre de concilios, algunos de los cuales abarcan solamente una porción de la Iglesia, como una provincia eclesiástica o bien la Iglesia de todo un país, y los otros son ecuménicos, que quiere decir universales, porque ya deliberan sobre asuntos que interesan a toda la Iglesia y al que asisten representantes de todas las latitudes. En estos casos, el sumo pontífice asiste en persona y preside las sesiones o bien se hace representar por legados. En el proceso de expansión del cristianismo, era lógico que aparecieran diversas interpretaciones sobre el contenido de la fe. En muchas ocasiones, esas diferencias de opinión eran causa de división en la Iglesia y se convertían a veces en auténticas herejías. Para buscar solución a estas disputas, la Iglesia se reunió en concilios ecuménicos con la representación de los obispos y la presidencia del Papa de Roma. Los 4 primeros definieron el símbolo de la fe, es decir, aquello que todo cristiano debe creer. A continuación les menciono, siguiendo el orden del tiempo, en que se realizaron las definiciones conciliares que se decretaron y la doctrina rechazada. Primer concilio de Nicea, año 325. Es el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica que se celebró en el año con motivo de la herejía arrio. El arrianismo afirmaba que Cristo no era Dios, sino la primera criatura. Esta afirmación fue rechazada y a la que predominó como la verdadera divinidad fue la Trinidad de las personas divinas y la divinidad del Hijo de Dios. Segundo concilio de Constantinopolitán, año 381. La primera decisión del nuevo concilio fue la explícita mención del Espíritu Santo, porque comenzaba también a extenderse la influencia de los peumatomacos o macedonianos.
por el nombre del obispo macedonio de Constantinopla, que estaban en contra de la afirmación de la divinidad del Espíritu Santo. Se formuló la profesión de fe llamada Credo Niceno-Constantinopolitano, que afirmaba la divinidad del Padre, del Hijo eterno encarnado en Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo. El primer escrito del Nuevo Testamento, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, que fue escrita entre el 40 y el 50, comienza nombrando en los primeros versículos al Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Tercer concilio de Efeso, año 431. Este concilio fue convocado durante el pontificado de Celestino I por Teodosio II, emperador romano de Oriente, de común acuerdo con Valentiniano III, emperador romano de Occidente, para poner fin a la controversia provocada por la doctrina herética del nestorianismo, así denominada por el nombre de su iniciador, Nestorio. El concilio fue presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría por delegación papal. Sus sesiones se prolongaron durante los meses de junio y julio del 431. La polémica surgió cuando Nestorio, patriarca de Constantinopla, se negó a otorgar el título de Madre de Dios a la Virgen María, porque consideraba que Cristo era en realidad dos personas distintas, Dios y hombre, y que la Virgen María era la Madre de Jesús de Nazaret, pero no del Verbo Divino. La verdad definida fue: en Jesucristo hay una sola persona que, siendo Dios, asume la naturaleza humana, constituyendo un solo Señor y Cristo. De esta manera, la Virgen María es la Madre del Señor, es decir, Madre de Dios. Concilio de Calcedonia, año 451. Este es el cuarto concilio ecuménico que se celebró del 8 de octubre al 1 de noviembre del 451. La doctrina rechazada decía que el monofisismo afirmaba que la naturaleza humana y la divinidad en Jesús están unidas en la misma persona, que están fusionadas y no se distinguen entre sí, como con lo que apenas distingue la humanidad de la divinidad. La verdad definida fue: Jesucristo es Dios y hombre verdadero, es decir, Él es al mismo tiempo verdadero Dios como el Padre y el Espíritu Santo, y verdadero hombre como nosotros. Segundo tema, explicaremos las nociones de esencia o naturaleza y persona. Esencia. Este término proviene del latín essentia, que a su vez deriva de un concepto griego y quiere decir aquello invariable y permanente, lo que hace que sea independientemente de los cambios superficiales que atraviese una persona o cosa. Su esencia, que representa los rasgos que lo hacen únicos, se mantendrá intacta. Por sustancia o esencia o naturaleza, designamos a la divinidad única de la Trinidad. Por tanto, decimos que Dios posee una única sustancia o esencia o naturaleza que es la divina. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 252, dice: la Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. El término persona o hipostasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. El término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Por persona o hipostasis designamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en cuanto le es propio a cada uno de ellos. Con esos nombres no designamos entidades distintas, sino relaciones entre los tres. Decimos, por tanto, que uno es el Padre, otro es el Hijo y otro el Espíritu Santo. Pero no una cosa es el Padre, otra cosa es el Hijo y otra cosa el Espíritu Santo. Es así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas dentro de la Trinidad sin ser tres dioses distintos. Por relación entendemos que la diferencia entre las personas en la Trinidad se basan no en divisiones dentro de la Trinidad, sino en la referencia que unas personas tienen con las otras y que las distinguen. Por tanto, el Padre se refiere al Hijo, el Hijo se refiere al Padre, el Espíritu Santo se refiere al Padre y al Hijo. Por lo tanto, la relación del Padre es la de engendrar, la del Hijo, la de ser engendrado, la del Espíritu Santo, la de proceder del Padre y del Hijo. Estas tres personas son un solo Dios
y no tres dioses, porque las tres tienen una sola sustancia, una sola esencia, una sola naturaleza, una sola divinidad, una sola inmensidad, una eternidad, y todo es uno, donde no obsta la oposición de relación. Podríamos concluir que el Espíritu Santo es la relación de amor entre el Padre y el Hijo. El siguiente tema es llamado la importancia del mensaje de Jesús en la revelación del misterio de Dios uno y trino. Para entender el tema, tomaremos en cuenta lo siguiente. Primero, no podemos entender la importancia del mensaje de Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, si no tomamos en cuenta a las otras dos personas que la conforman. ¿Por qué? Porque Dios, en su revelación amorosa, no solo se manifiesta como Padre, sino también como Hijo y Espíritu, de modo progresivo a través de la historia de la salvación, ya sea en distintos momentos, presentando a las diferentes personas de acuerdo a su misión o también al mismo tiempo. Ejemplo de estos dos casos los encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2, encontramos lo siguiente: el Espíritu de Dios revolotea sobre las aguas, en donde se manifiesta la presencia del Padre y del Espíritu. Más adelante nos dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto lo encontramos en Génesis 2, 7. Se vuelve a manifestar la presencia del Padre y del Espíritu, y más adelante encontramos manifestada la presencia del Hijo en la promesa de salvación. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañal. Génesis 3, versículo 15. A partir de este ejemplo de unidad comunitaria en la Santísima Trinidad, podemos comprender por qué el mensaje de Jesucristo nos revela la máxima expresión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el momento del bautismo, contamos con la presencia de estas tres personas divinas. En la parábola del reino, en toda la vida de Jesús encontramos expresada la presencia del Padre y del Espíritu. En el siguiente tema, denominado vida íntima de Dios, tendremos en cuenta las siguientes nociones. Primero, relaciones de las personas. La relación entre las personas queda manifestada en el cumplimiento amoroso que el Hijo hace por voluntad del Padre y la fuerza del cumplimiento de salvación que queda como aliento de vida para guiar a todas las naciones. Es el Hijo quien testifica con sus actos: vosotros sois testigos de esto, la relación filial al Padre, que por su voluntad siembra en él acción y consecuencias del pecado original, la semilla de la promesa de salvación, que va germinando a lo largo de la historia del pueblo de Israel y que da fruto abundante en el nacimiento de Jesús, que por su muerte y resurrección sana la herida del pecado, mas no borra la cicatriz causada por éste. De ahí que el pecado siga tentando la voluntad humana, pero con la ayuda del Espíritu enviado por Dios y anunciado por el Hijo, la Iglesia naciente, dejándose guiar por esta fuerza que nace de lo alto, se encamina por senderos que lo conducen al reino definitivo. En esta parte es necesario también tomar en cuenta la distinción entre las personas. En el versículo del texto bíblico nos dice: vosotros sois testigos de esto. En este enunciado se expresa el hecho de que los apóstoles son testigos de aquello en que se ha cumplido en las predicciones, testigos de la muerte y de la resurrección de Jesús, testigos de su encargo misionero y de la predicación de la salud extendida al mundo entero. Ellos habían estado con Jesús, experimentaron su naturaleza humana, desde su bautismo en el Jordán hasta su ascensión al cielo. Ellos aportan lo que se exige a los testigos. El mensaje de los apóstoles no es especulación y sabiduría humana, en forma mística si se quiere ver, sino hecho histórico y su interpretación divina sobre la base de la Escritura. Jesús, el Hijo amado del Padre, se distingue por su misión y su humanidad. Más adelante, en ese mismo versículo, en su sección A, nos dice: yo voy a enviar sobre vosotros lo prometido por mi Padre. Jesús presenta a su Padre amado como el Dios de salvación, el Dios de nuestros padres, Abraham, Jacob,
Isaac, el Dios de la promesa que conduce a su pueblo elegido a la tierra prometida, la tierra de la salvación. Es el Padre amoroso que espera la llegada de su Hijo, que sale a su encuentro. La naturaleza del Padre se presenta así en el cumplimiento de la promesa salvadora. Más adelante, en el mismo versículo, en su sección B, encontramos la presencia del Espíritu Santo. Vosotros pues permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. El Espíritu Santo, con el que Jesús mismo fue ungido por su acción, se da también a los apóstoles. El tiempo de la Iglesia es el tiempo del Espíritu Santo. El texto al final de su enunciado dice, revestidos de la fuerza de lo alto. El Espíritu siempre implica acción, movimiento, fuerza, etc. La naturaleza del Espíritu se resume en la fuerza con que impulsa a la Iglesia, la fuerza de lo alto. La fuerza y el Espíritu están íntimamente ligados entre sí. En la fuerza del Espíritu regresa Jesús a Galilea después de haber vencido al tentador para empezar allí su obra y proclamar el suspiro de año de salvación. La fuerza del Espíritu se da a los apóstoles después que Jesús ha vencido al tentador en su pasión y muerte y ha sido elevado al cielo. En la fuerza del Espíritu continúa la obra de Jesús entre todas las naciones. La naturaleza del Espíritu Santo es el impulso efectivo de la fuerza de lo alto sobre la persona del pueblo salvado. Para terminar con este tema, debemos recordar que la verdad sobre Dios uno y trino es el más profundo misterio de la fe y también el más difícil de comprender. El Papa Juan Pablo II, en su audiencia general del 9 de marzo de 1985, dice que la Iglesia profesa su fe en Dios único, que es al mismo tiempo Trinidad Santísima e Inefable de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Iglesia vive de esta verdad, contenida en los más antiguos símbolos de la fe, recordando así la obra de los concilios. No debemos dejar de nombrar algunos grandes teólogos que han contribuido precisamente a este misterio de la Santísima Trinidad, como Tertuliano, Cipriano, Orígenes, Irineo, Efrén, Atanasio, Gregorio, Basilio Magno, Hilario, también Ambrosio, San Agustín y León Magno. Así podemos concluir que la Santísima Trinidad es el misterio de amor eterno que Dios tiene en Él y después se derramó en nosotros. La Santísima Trinidad no es otra cosa que la unión que lleva al amor. La Santísima Trinidad es el amor en sus últimas consecuencias, un amor que no se puede dejar de un lado al amado y del otro lado al amante, sino que tiene que ser uno solo. En definitiva, la Santísima Trinidad es una invitación a nosotros a intentar amar con esa intensidad de un amor que no quiere permanecer solo, sino que quiere entregarse a los demás. Muchas gracias.